la perfección, a la perfección que nos lleva el arca. Amén. Dijimos que hay 12 características que tiene el arca del pacto. Esas 12 características nos dan a nosotros una forma de vivir, de agradar a Dios. Pero vamos a ver las 12 estaciones del arca, que es el tema de esta noche. Las 12 estaciones del arca y cuáles son las áreas en las que somos perfeccionados. Porque dicho sea de paso, así como nosotros hablamos del tabernáculo que fue refugio del arca, así como hablamos del templo que también fue un lugar donde se resguardó el arca, asimismo dijimos también que nosotros como templo ahora guardamos también la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu, pero que también somos arcas vivientes. Y el arca viviente es un simbolismo que vamos a hablar del recorrido que hace durante todos esos años. Hace un recorrido desde su creación hasta llegar al templo de Salomón y en los días también de Joás, donde el arca no se menciona más. Mencionamos que Dios esconde las cosas que son de valor, ya que el propósito no era mantener siempre esa arca. ¿Por qué? Porque el arca ahora también somos nosotros, o somos templo viviente, y su Santo Espíritu también representa su presencia en medio nuestro. Bien, de manera que vamos a ver entonces las 12 estaciones del arca, 12 lugares donde estuvo el arca del pacto, el arca de la alianza, hasta llegar al templo de Salomón. Bien, vamos a ir, mis amados, a las escrituras y vamos a ver el primer punto donde se encontró el arca, lo que significa y qué es el área que perfecciona en nosotros. Bien, número 1 es el desierto del Sinaí. La palabra Sinaí significa enemistades. Éxodo capítulo 25, verso 11 dice lo siguiente: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. De manera que en el desierto fue donde se fabricó por primera vez el arca que le fue revelada a Moisés. A través del diseño celestial, él pudo hacer una réplica aquí en la tierra del arca que se le fue mostrada, y sus dimensiones y su acabado de oro. Bien, el desierto es el primer punto donde se encontró el arca. Y el desierto del Sinaí, en el desierto del Sinaí se perfeccionan dos cosas. Número 1 es el carácter y número 2 los sentimientos. Vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 4, verso 1, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerden que el desierto es un simbolismo de prueba para ser perfeccionados. Aquí hay dos cosas que quiero que por favor las tengamos muy enfocadas. Y la primera es que Dios envía pruebas para perfeccionar nuestras vidas. Lo segundo es que tenemos un enemigo que es el diablo y Satanás, el cual envía tentaciones. Las tentaciones buscan reprobar a los creyentes, las pruebas no.
las pruebas buscan perfeccionar a los creyentes, de manera que tenemos que dividir estas dos cosas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. La prueba viene de Dios, la tentación proviene del maligno. Mas sin embargo, dice la Escritura en Mateo capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Repito, Dios llevó al Señor Jesús, lo llevó al desierto para probarlo. Pero ahí Satanás aprovecha también para tentar. De manera que vemos dos aspectos en los cuales siempre el Señor nos llevará en victoria. Siempre que confiemos en Él, Él nos llevará en victoria. De manera que el desierto es para probarnos y perfeccionarnos en nuestra formación. Recuerde que Israel estuvo 40 años en el desierto. Dicho sea de paso, fueron 12 desiertos que cruzó Israel. 12 desiertos. Y esos desiertos tienen su representación, cada uno de ellos, pero los estamos representando en una sola palabra: el desierto. Y en el desierto, repito, se prueba el carácter. Allí se forma nuestro carácter. Dios metió a Israel al desierto y le dijo: te traje estos 40 años para probar qué es lo que había en tu corazón. Dios necesitaba llevar a esta generación a una transformación. De manera que cuando nacieron los hijos de ellos, estos fueron formados en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, estaban listos para conquistar. La nueva generación conquistó la tierra prometida, lo cual simboliza la muerte al mundo y la resurrección a la vida nueva, a la vida en Cristo Jesús. Y también los sentimientos allí, mis amados estudiantes, los sentimientos son perfeccionados. Fíjese cómo dijo en capítulo 4, verso 3 de Mateo: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él comenzó a trabajar en el área sentimental para desubicarlo de su propósito, de su llamado, mas el Señor salió en victoria como siempre. De manera que entonces el arca se encontraba en el desierto. Y allí, mis amados estudiantes, la perfección que nos da el arca es en el carácter. Nuestro carácter tiene que ser formado según nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que traemos un carácter formado, ya sea por la cultura, por la tradición, por la herencia, etcétera, pero se forma un nuevo carácter y nuestros sentimientos tienen que ser templados también. No podemos caminar por lo que sentimos, sino por lo que nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Bien, vamos al punto número 2, segundo lugar donde el arca se encontraba. Número 2 es el Jordán. Fíjese qué interesante es, porque vamos a dar la definición etimológica de lo que es cada palabra. Sinaí dijimos que es enemistades.
Y las enemistades tienen que morir en el desierto, por eso se forma el carácter y por eso se templan los sentimientos. Y las enemistades entre nosotros como creyentes tienen que morir. Pero en el Jordán, fíjese, Jordán significa el que desciende. Esa es la palabra Jordán. Y vemos en Josué capítulo 3, verso 17, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, los sacerdotes llevaron el arca del pacto. Y usted sabe y conoce la historia. El Jordán se detuvo más arriba y entonces los hijos de Israel pudieron caminar en seco. Cruzaron el Jordán sin mojarse los pies. De manera que el segundo lugar donde estuvo el arca después de estar en el desierto, el segundo lugar fue en el Jordán. Ahora vamos a ver qué es lo que se perfecciona en el Jordán. En el Jordán se perfeccionan dos cosas. Número uno, la humildad. Recuerde que hay humildad como condición, hay humildad como virtud, pero también hay humildad como sumisión, según las Escrituras. Y número dos, las estrategias de guerra. Se perfeccionan las estrategias de guerra, porque la Escritura dice que la guerra no es de los fuertes, la guerra no es de los sabios. Quiere decir que la guerra, para poder obtenerla, necesitamos tener una buena estrategia. Entonces, en el Jordán, cuando nosotros descendemos, nos humillamos, cuando somos humildes, allí nosotros empezamos a tener victorias continuas. Mire, después de la humildad viene la exaltación. Dios te da las estrategias de guerra como se las dio a los hijos de Israel en su primer batalla, al llegar a la tierra prometida. En su primer batalla, la estrategia fue guardar silencio, dar una vuelta a la ciudad. Al séptimo día, tocaron las trompetas, gritaron, se cayó el muro de Jericó. Fue una estrategia de guerra revelada. Mire lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 13, respecto al Jordán. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjese qué interesante es que cuando nosotros hablamos del Jordán, estamos hablando de que Jordán significa el que desciende, el que se dobla, el que se encorva. Eso nos habla de humildad como sumisión. Nosotros debemos tener humildad hacia Dios como sumisión. Debemos tener humildad hacia nuestros hermanos como sumisión. Someteos unos a otros en amor. Y también nos dan las estrategias de guerra,
Por eso es que a Naamán le dijeron: sumérgete en el Jordán. Primero, sumérgete. Él dijo: no, hay mejores ríos. Está el río Habana, el río Farfar, y le dijeron: no, es que aquí es donde te tienes que meter. Humíllate, sé humilde, sométete, sé sumiso. Y después de que se volvió sumiso, entonces le dieron la estrategia: métete 7 veces. Con una basta, no, métete 7 veces, porque esta es la revelación. Métete 7 veces y tu carne será limpia como la de un niño. Cuando él hizo la estrategia que le revelaron, entonces su carne quedó limpia como la de un niño, y esto nos habla de victoria tras victoria. Bien. Vamos a ver el tercer lugar, mis amados estudiantes, el tercer lugar donde el arca estuvo, y es en Betel. Betel significa casa de Dios. Jueces capítulo 20, verso 27 dice así: y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. ¿Dónde se encontraba? En Betel. Y los hijos de Israel preguntaban al Señor a través de los sacerdotes que ministraban el arca del Señor. De manera que Betel significa casa de Dios. Y en Betel, mis amados, se perfecciona la vida de comunión. Présteme atención. En Betel es el tercer lugar donde se estacionó el arca. Primero estuvo en el desierto del Sinaí, después estuvo en el Jordán, y después se estacionó en Betel. Y para hablar nosotros de Betel necesitamos citar Génesis capítulo 12, verso 8. Dice así: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿De quién estamos hablando? De Abraham, o Abraham en ese tiempo. Abraham, este fue el primer altar que levantó de 5 altares. El primer altar que levantó después de su llamamiento, y lo levantó en Betel, porque Betel significa casa de Dios. Y cuando vamos a la casa de Dios, nosotros vamos para tener comunión. Es una vida de comunión, una vida de comunión entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos que tener coinonía con Dios. Por eso es que en Betel se perfecciona la vida de comunión. Platicamos con Dios, tenemos pláticas con Él, hacemos preguntas a Él, pedimos permiso para hacer ciertas cosas. Es una vida de comunión. Recuerda que Adán en el huerto tenía una vida de comunión. Todos los días la voz venía y hablaba con Adán, y Adán hablaba con Dios, de manera que cuando se interrumpió, se terminó la vida de comunión y se tuvieron otras facetas, otros aspectos. Pero lo que representa Betel es la vida de comunión. Es uno de los primeros versículos donde se menciona la palabra Betel. Recuerden que en Betel hay diferentes eventos que sucedieron allí. Diferentes eventos. Mas, sin embargo, el primero de ellos, vemos nosotros levantando Abraham un altar al Señor. Eso representa
la vida de comunión. Se tiene que perfeccionar en nosotros la vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Bien, recuerde que si tiene alguna pregunta, no se limite, hágala con toda libertad. Bien, vamos a la cuarta estación donde se encontró el arca del pacto. La cuarta estación es en Silo, y Silo significa enviado de paz. Wow, mire qué tremendo es. Dice la escritura en 1 Samuel capítulo 3 y verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Fíjese qué interesante es, porque en Silo es donde se encontraba ministrando el sacerdote Elí. Samuel era un niño que fue entregado, consagrado desde su niñez para el servicio del templo y el servicio de los sacerdotes. Pero lo interesante, mis amados estudiantes, es que en Silo se perfecciona, fíjense, vamos a ver, el llamado ministerial. En Silo se perfecciona el llamado ministerial. Recuerde usted que cuando mencionamos el pasaje anterior, en el contexto usted va a darse cuenta que Dios le hace un llamado a Samuel y le habla a Samuel y le dice lo que tiene que hacer y el propósito de Dios y las cosas futuras que acontecerán con Elí y con su casa. De manera que en Silo se perfecciona el llamamiento ministerial. Vamos a ver Génesis 49:10 lo que dice. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? Es el enviado de paz. Es el enviado de paz. Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan de casa en casa. Y si la casa fuese digna, la paz que ustedes tienen se quedará con ellos. ¿Por qué? Porque somos enviados de paz. Somos enviados de paz. La palabra Silo habla del enviado. Nuestro Señor Jesucristo es el Cristo en el Antiguo Testamento. Bien, aquí se perfecciona lo que es el llamamiento ministerial. ¿Para qué te llamó Dios? Se acaban los secretos, se terminan las confusiones y entonces viene el entendimiento. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué llamaron a Samuel? Si Samuel no era ni siquiera de la tribu de Leví. Más sin embargo, había una etapa nueva, porque él fue levantado como profeta, como juez de Israel y como sacerdote, ya que ofrecía los sacrificios. Bien. Número 5, vamos a ver la quinta estación donde se detuvo el arca. El arca se detuvo en Ebenezer. Ebenezer significa roca de socorro, roca de ayuda. Primera de Samuel capítulo 4 verso 17 dice así: y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos,
Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Usted conoce esta historia donde el arca del pacto fue tomada por los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Y estos personajes también recibieron una visita de parte de Dios para demostrar su poder. El punto es que se encontraba el arca en Ebenezer, y Ebenezer significa roca de salvación, roca de socorro o roca de ayuda. Bien, en Ebenezer se perfecciona la santidad del corazón. El corazón, mis amados estudiantes, tiene que ser apartado para Dios. Y Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3, la escritura dice lo siguiente: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Fíjese qué interesante que se pueden tener ídolos en el corazón. Israel, hace años que ya el arca del pacto caminaba entre ellos. Hacía tiempo que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Allí se manifestaba la nube y sus pecados eran perdonados. Se manifestaba la columna de fuego para guiarlos. Se manifestaba la nube para protegerlos durante el día. Era la protección de Dios en medio de ellos. Mas aún sin embargo había dioses en el corazón, ídolos en el corazón de ellos. Por eso es que Samuel conoce la condición del pueblo y ellos se encuentran en una derrota delante de los filisteos. Y Samuel les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, quitad a Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Hermanos amados, amigos y estudiantes, el corazón, al paso de los años, al paso del tiempo, el corazón muchas veces se llena de ídolos. ¿Por qué? Porque se hace de algo un ídolo. Dice la escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy en día, una de las cosas que se idolatra en el corazón es el dinero. El dinero
el dinero, el dinero, el dinero. Se idolatra en el corazón. Porque la gente lo persigue y lo persigue y lo persigue, y dejando a Dios de lado. Siendo que la Escritura dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces no se puede tener ni servir a dos señores, porque con uno de ellos se queda mal. No poder servir a Dios y no podéis tener una vida dedicada a buscar las riquezas como prioridad. Déjeme repetir esto: no se puede tener las riquezas como prioridad. Dice la Escritura que un hombre juntó tantos bienes que no cabían y derribó aquellos graneros e hizo otros mayores. Y entonces, cuando guardó todo, dijo: ahora sí, alma mía, reposa, porque muchos bienes tienes ya. Pero le dijeron: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué significa eso? Que pusimos como prioridad aspectos como las riquezas o el dinero, y dejamos el propósito de Dios en nuestras vidas por un lado, y dejamos al mismo Dios como segunda opción. Por eso es que los ídolos del corazón, mis amados estudiantes, pueden ser muchos. Pueden ser muchos. Hay personas que del placer hacen un ídolo. Del placer, de la lujuria hacen un ídolo. Otros ostentan el poder y ese es su ídolo. Llegar a los niveles más altos para poder controlar de esa manera. Esos son ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Fíjense cómo Israel tenía a Astarot, tenía dioses ajenos, y le dijo: de todo corazón vuélvete al Señor. Prepara tu corazón y solo sírvele a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. Cuando Israel se limpió de todos sus ídolos, entonces vino la victoria más grande para Israel, vino el avivamiento de la nación entera, y entonces Samuel puso una piedra y dijo: esto es Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer significa roca de socorro o de salvación. Es ahí donde en Ebenezer se perfecciona la santidad del corazón. Bien, vamos al sexto lugar donde se encontraba el arca del pacto. Sexto lugar, mis amados estudiantes, es en Asdod. Asdod significa el asolador o el destructor también. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Fíjense qué interesante. La llevaron a la ciudad de Asdod, una de las 5 ciudades de los filisteos, la cual significa el asolador. En Asdod, mis amados estudiantes, se perfecciona el potencial de Dios
en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda situación. Dice Pablo que de la debilidad sale fortaleza. Cuando llevaron el arca del pacto, la metieron en la ciudad de Asdod y la colocaron en el templo de sus dioses, en el templo de Dagón. Dice la escritura que Dagón estaba postrado al otro día. Lo levantaron y al otro día se encontraba sin cabeza y sin manos. Habían sido cortados. Entonces, mis amados estudiantes, parecía que el arca del pacto había dejado de tener poder. Parecía que el arca del pacto había dejado de tener la presencia de Dios, ya que los incircuncisos la tomaron y la llevaron ante su Dios como ofrenda. Era un arca valiosísima. Algunos dicen que se acercaba a los $2 millones de valor por todo lo que poseía. Mas, sin embargo, una vez que el arca llegó al templo de Dagón, su ídolo fue postrado en tierra, se cayó delante del arca. Ellos tal vez dijeron, algún temblor, algo sucedió, levántenla otra vez. Pero la segunda vez se encontraba sin cabeza y sin manos delante del arca del pacto. De manera que el potencial de Dios se perfecciona en nosotros en medio de la debilidad. Por eso es que Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque parece que estás en derrota, parece, pero no es así, porque allí es donde se perfecciona el potencial de Dios en nosotros. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo. Mire qué tremendo es el arca del pacto en Asdod. Bien, vamos a ver la séptima estación donde se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto se encontró también estacionada en la ciudad de Gat. Gat significa el lagar o prensa de uvas. Primera de Samuel capítulo 5 verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. De manera que el séptimo lugar donde se encontró el arca del pacto fue en la ciudad de Gat, una de las ciudades, de las 5 ciudades de los filisteos. Bien, en Gat se perfecciona, número 1, la resistencia o la paciencia. Allí se perfecciona en Gat
Segunda de Samuel 21:20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Tenemos entonces que en Gat había gigantes. Había hombres que no tenían 10 dedos, tenían 12 dedos. Y esto nos habla de mayor presión, mayor fuerza. Y para mayor presión y mayor fuerza contra los gigantes necesitamos la resistencia, la perseverancia o la paciencia. La escritura dice: con paciencia ganaréis vuestras almas. En Gad se perfecciona la resistencia o la paciencia. Recuerde que Gad significa prensa de uvas. Para poder extraer el vino hay que prensar las uvas, hay que machacarlas. Es entrar al lagar de Dios. Bien. Vamos a ver el octavo lugar donde se encontró el arca estacionada, el arca de Dios. Es en Bet-Semes. Bet-Semes significa la casa de luz. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 5. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Vamos a ver qué perfecciona en nosotros el arca una vez se encuentra en Bet-Semes. En Bet-Semes se perfecciona la verdadera adoración. Escuche lo que le digo. En Bet-Semes se perfecciona la verdadera adoración. ¿Por qué decimos verdadera adoración? Porque hay falsa adoración. Hay falsa adoración. La escritura dice que el Padre anda en busca de verdaderos adoradores. Si anda en busca de verdaderos es porque hay falsos adoradores. Entonces, en Bet-Semes, allí se perfecciona nuestra adoración. Fíjese cómo dice la escritura que los de Bet-Semes segaban el trigo y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. Un verdadero adorador se regocija en la presencia de Dios. No está mirando a ver quién llega, quién sale, quién entra. No está mirando quién faltó, quién no faltó. Un verdadero adorador en la presencia de Dios se regocija. Verso 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y la ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. De manera que presentar los bueyes o las vacas era un holocausto, que es el mayor sacrificio que se podía ofrecer delante del Señor, desde la paloma hasta lo que era un buey en pedazos. Y eso nos habla de una verdadera adoración sin reservas. Bien, vamos al punto número 9, donde se estacionó el arca del pacto. Número 9, Kiriat Jearim.
Kiriat Jearim significa ciudad de pueblos. Primera de Samuel capítulo 7 verso 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Dice, qué interesante. Vinieron, dicen los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Recuerde que Kiriat Jearim significa ciudad de pueblos. Bien, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Y qué es lo que perfecciona el que esté el arca en Kiriat Jearim? Allí se perfecciona la verdadera intercesión. Escuche lo que le digo. En Kiriat Jearim se perfecciona la verdadera intercesión. Primera de Samuel capítulo 7 verso 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fueron 20 años de lamentaciones, 20 años donde parecía que no sucedía nada. 20 años. Eso me hace recordar las lamentaciones de Jeremías. A Jeremías le llaman el profeta llorón. Pero yo le pregunto esta noche, amado hermano, amigo y estudiante, yo le pregunto, ¿por qué se lamentaba Jeremías? ¿Por qué hacía lamento por Jerusalén? ¿Por qué hacía lamento por Israel? ¿Por qué hacía lamentos Jeremías? Sino por tener un espíritu indignado. Había indignación al respecto de la situación del corazón de Israel. Y esto nos habla de una verdadera intercesión. Una verdadera intercesión, un clamor. No solamente decir pobrecito de ellos, mira la condición, no, sino que esto también conlleva una vida de intercesión. Por eso es que Kiriat Jearim significa ciudad de pueblos. ¿Por qué? Porque en la ciudad de pueblos se hace la intercesión por los demás. Alguien dijo que la perfecta oración no es cuando oras por ti, sino cuando oras por alguien más. En este caso se llama intercesión. Qué tremendo es. Bien, aquí se perfecciona en Kiriat Jearim, se perfecciona la verdadera intercesión. Cuando hay indignación en tu espíritu, inconformidad, incomodidad, y es cuando de tu interior viene un lamento, un clamor, un gemir, una verdadera intercesión. Bien, vamos a ver el 10º lugar donde se encontró el arca del pacto. Se encontró en Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo de Edom o siervo de Adán. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 12: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de Jehová de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjese qué interesante es. Dice que le fue dicho al rey que Obed-Edom había sido bendecido. Y David dice
llevó el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Bien, en Obed-edom se perfecciona el verdadero sacerdocio. Primera de Samuel capítulo 7 verso 2, desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense qué interesante es. Dice la escritura que David quería llevar el arca del pacto, la quería llevar a Jerusalén. Pero dice la escritura que hubo un hombre que vio que tropezaban los bueyes y entonces tocó el arca y hubo mortandad. De manera que David dijo, no, ahora no podemos mover el arca. ¿Por qué? Porque mover el arca sin entendimiento, sin revelación, es motivo de peligro, motivo de perder hasta la vida misma. Entonces el arca se quedó allí. Mire, cuando llegaron el arca, la llevaron a Obed-edom, dice la escritura que entonces David se enteró de la bendición y la prosperidad que tenía Obed-edom, y fue entonces que decidieron llevar el arca a Jerusalén, ya que se daban cuenta que el peligro había pasado. Pero ¿por qué había pasado el peligro? Bien, una de las respuestas es de que Obed, mis amados, pertenecía a la tribu de Leví, era de la familia de Coat, era un coatita. Quiere decir que Obed-edom era un sacerdote genuino, descendiente de la tribu de Leví, escogida para ministrar las cosas santas, las cosas del arca. Por eso es que Obed-edom no murió, sino que Obed-edom fue prosperado, bendecido, porque él estaba ejerciendo su sacerdocio verdaderamente, porque pertenecía a la tribu de Leví. De manera que cuando llegamos a Obed-edom, se perfecciona el verdadero sacerdocio. Tu llamamiento al sacerdocio, a las cosas santas. Nosotros, dice la escritura, que somos un pueblo de sacerdotes. Ministramos la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Ejercemos sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y algunos tenemos la responsabilidad de perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es en figura la iglesia. Y se está ejerciendo un sacerdocio. Para que sea sacerdocio genuino y verdadero, necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo y nacer de nuevo a una vida de novedad, a una vida nueva. Bien, este es el verdadero sacerdocio. Bien, vamos al punto número 11 o 11ª estación donde el arca del pacto se encontró, y fue en Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de la paz. Segunda de Samuel 6:17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Bien. En Jerusalén, mis amados estudiantes, se perfecciona la unidad del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser perfectos en unidad.
Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice que Jerusalén se encuentra bien unida y habla de las 12 tribus de Israel, las cuales también menciona la escritura que cuando se unían eran como un solo hombre. De manera que en Jerusalén, mis amados estudiantes, se perfecciona la unidad del cuerpo. Debemos ser perfectos en unidad. Hoy en día se carece mucho de estar perfeccionados en la unidad. Se carece. Se padece. Porque lo que vemos, lo que escuchamos, son divisiones tras divisiones tras divisiones. De manera que, mis amados estudiantes, falta ser perfeccionados en la unidad. Debemos estar hambrientos de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bien. Terminamos, mis amados estudiantes, con el punto número 12, lugar donde se encontró el arca del pacto, en el templo de Salomón. Salomón significa paz y también significa perfección. Primera de Reyes 8:6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Bien, en el templo de Salomón se alcanza la perfección. Mire, son 12 lugares. Recuerde que Jerusalén tenía 12 puertas. Y las 12 puertas, cuando fue destruido el templo, en el tiempo de Nehemías, fueron restauradas. 12 puertas. Eran 12 discípulos, cada uno de ellos diferente temperamento, diferente carácter, y todos fueron ministrados por el Señor hasta llevarlos al propósito. Cuando vemos las 12 características del arca, vemos que tenemos que ser perfeccionados. Desde el desierto en el Sinaí hasta el templo de Salomón en Jerusalén. El templo, recuerde que en Jerusalén David metió el arca en una tienda, pero Salomón la metió en un templo. Es cuando se alcanza la madurez, la perfección. Primera de Reyes 6:7, cuando se edificó la casa, fabricaron de piedra, repito, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Wow. Qué tremenda enseñanza, mis amados estudiantes, qué tremenda palabra. Mire cómo en el 12º lugar donde se encontró estacionada el arca, allí se alcanza la perfección.
Dice que las piedras las fabricaron en otro lugar y cuando las llevaron a Jerusalén para hacer el templo, solamente las ensamblaron porque ya estaban terminadas. Y no se escuchó ni martillo, ni hacha, ni cincel, ni ningún instrumento de hierro, porque ya estaba perfecto, acabado el templo. Solamente se ensambló. Ya los martillazos se dieron en el Sinaí, en el Jordán, en Betel. Ya los hachazos ya se dieron allá en Ebenezer, se dieron en Jerusalén, y en el templo se encuentra perfecto el lugar para el arca del pacto. Bien, aquí termino, mis amados estudiantes. Preguntas, dudas al respecto.